Como les había comentado, vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas o de lecciones que he titulado, el tema general es ¿por qué creo? Es una pregunta. ¿Por qué creo? Miren, ¿por qué creo? Es una serie de lecciones básicas, porque creo que pues, hay mucho que decir al respecto, pero he querido preparar estas lecciones básicas que sean comprensibles, que puedan entenderse bien y espero yo sean memorizables, ¿sí? De modo tal que podamos tenerlas allí presentes para cuando sean necesarias, ¿ok? Entonces les decía que es una serie de lecciones básicas que tiene el propósito de que aprendamos a poner en práctica, fíjense, a poner en práctica la exhortación del apóstol Pedro hecha a ciertos cristianos allí en su primera carta, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entonces fíjense el propósito de esta serie de lecciones que lleva por título general ¿por qué creo? Es para que si se da la situación, la circunstancia, si se da la ocasión, bueno, pongamos en ejercicio, en práctica esto que dice Pedro. Tengo una versión aquí del Nuevo Testamento, la NTV, y dice así. Primera de Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén, ¿qué cosa? Siempre, ¿qué cosa? Preparados para dar una explicación. Bueno, el apóstol Pedro, él implica aquí que existe la posibilidad de que pues alguien nos pregunte a los cristianos acerca de lo que creen, qué explicación pueden dar acerca de lo que creen. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que Jesús existió? ¿Por qué crees en ese libro, el Nuevo Testamento, como palabra de Dios? ¿Por qué crees que Él murió en una cruz romana y resucitó al tercer día? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tú esa esperanza en ese hombre llamado Jesús, judío, nacido en Belén, criado en Nazaret y muerto en Judea por Poncio Pilato? Según se lee allí en esos escritos llamados escrituras griegas del Nuevo Testamento. ¿Por qué crees eso? Entonces Pablo dice aquí que, bueno, si alguien les pregunta acerca de lo que creen, estén siempre preparados para dar una respuesta, una explicación. Y quiero decirles que hay algunas personas que en este lugar, en esta reunión, dos de ellas, mejor dicho, mis hijos, Saulo y Sophie, que han sido motivo para hijos míos, Saulo Adriano y Ana Sofía, motivo para escribir también estas lecciones, ¿sí? Para que cuando les pregunten a ellos acerca de, por ejemplo, lo que creen sus padres, o en un dado caso, lo que ellos crean acerca del cristianismo, el evangelio, sepan en estos tiempos
en estos tiempos, dar una explicación adecuada y eficaz, convincente, satisfactoria a quienes le pregunten. Claro, primero para ellos, para todos nosotros y para quienes nos siguen en las redes sociales también. Miren, en las palabras de Pedro, allí en 1 de Pedro 3:15, se encuentra la muy conocida palabra castellana apología. ¿Han escuchado esa palabra? ¿La han escuchado? Apología. Así existe esa palabra en castellano, apología. Bueno, esa palabra está allí. Esa palabra que es una transliteración de la palabra griega, ¿sí?, que se encuentra allí entre las palabras de Pedro en 1 de Pedro 3:15. Ahora, este término lo definen ciertos eruditos de la lengua griega de la siguiente forma: la palabra apología, que en la Reina Valera 60 ha sido traducida por respuesta o explicación también. En algunas versiones dice para que presenten una defensa, etcétera, una explicación. Ahora, fíjense, estos eruditos definen la palabra como, el primero de ellos, Vine, define la palabra apología, este término, como defensa verbal, discurso en defensa. Thayer, otro erudito, define la palabra griega apología como declaración o argumento razonado. ¿Sí? Y Tuggy, y me inclino a esta definición de él. Él dice justificación. Es decir, justificar ¿qué cosa? Nuestras creencias, nuestra fe con respecto a lo que afirmamos o aseguramos es verdadero en relación con la persona de Jesús de Nazaret, los apóstoles y el Nuevo Testamento. Tuggy define, este erudito define, lexicógrafo, conocedor de la lengua griega del Nuevo Testamento, define la palabra apología como justificación. Es decir, probar algo con razones convincentes, con testigos o documentos, en este caso con respecto a la vida de Jesús o a la persona de Jesús, los evangelios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por tanto, y según Pedro, según las palabras de Pedro, bueno, nosotros debemos procurar estar preparados en la medida de lo posible para que con humildad y respeto, dice el apóstol Pedro, estemos lo mejor capacitados para dar una respuesta o explicación adecuada y eficaz de nuestras convicciones con respecto a Cristo y su evangelio. Pedro, ahí en esa carta, la primera carta, capítulo 3, verso 15, bueno, él nos motiva, nos alienta a prepararnos, a estar capacitados para dar para justificar, pues, nuestra fe, nuestras creencias con respecto, mejor dicho, a Jesús, el Nuevo Testamento, etcétera. ¿Ok? Que podamos presentar, como veremos en esta serie, argumentos y razones para persuadir o, por lo menos,
Fíjense, por lo menos para explicar a los no cristianos o incrédulos por qué creemos lo que creemos como verdadero y digno de ser aceptado por todos los hombres. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Abran sus Biblias, por favor, en primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, porque aquí he postulado lo siguiente: que podamos nosotros tener esa capacidad de responder o explicar por qué creemos que esto que dice Pablo aquí, este hombre judío, ex incrédulo, que luego se hizo creyente, ¿por qué creemos que es verdadero y además digno de que todos los hombres lo conozcan y lo acepten? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto que dice Pablo, dice el apóstol, primera a Timoteo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. ¿Qué palabra es esa fiel? Miren cómo la califica el apóstol. Es una declaración, es un enunciado. Es un postulado apostólico que él lo califica como fiel, es decir, seguro, digno de confianza, y que, bueno, pues, que tiene méritos, virtudes, y él dice, bueno, esto, que lo reciban todos, sin excepción. ¿Cuál es esa palabra? Ahí dice el apóstol que Cristo Jesús, la persona, dos, vino al mundo. Eso implica pues que estuvo en el mundo, vivió en el mundo, y ¿qué más? Vino para salvar a los pecadores. Entonces, esta serie, espero yo, nos pueda dar, aunque sea básica, ¿sí? Lo más sencilla posible, así la estoy elaborando, nos pueda dar esa facultad, esa capacidad, hijo Saulo, de que te convenzas más y puedas dar una explicación a otros del por qué. ¿Por qué crees que hubo un tal Jesús en este mundo y que Él era el Cristo, el ungido de Dios, y que Él murió en una cruz y que murió para salvar a la humanidad y que resucitó, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Darles pues a los no cristianos, por lo menos darle a ellos una explicación al respecto. Ahora, déjenme decirles algo que me parece que hay que puntualizar desde ahorita y que hay que tener siempre presente, siempre, hermanos y hermanas, siempre. Podemos nosotros dar las mejores explicaciones, presentar las más contundentes e irrefutables evidencias, pruebas en favor del cristianismo, de la persona de Jesús, del Nuevo Testamento, los apóstoles. Podemos, según la palabra que usa el apóstol en el griego y llevada al castellano, hacer una excelente apología, una defensa, justificar bien nuestra
fe, nuestras creencias, demostrándolo a las personas. Podemos hacer eso y dejarlos a ellos, por lo menos dejarlos a ellos en silencio, sin argumento, cavilando, pensando como que bueno, pues. Sin embargo, aún haciendo todo eso, así, final y definitivamente, aceptar a Jesús, aceptar su evangelio, aceptar su obra de redención en la cruz, aceptar la resurrección, aceptar el testimonio de los testigos, aceptar a los testigos, los apóstoles, aceptar el Nuevo Testamento como palabra de Dios, final y definitivamente es un asunto que queda en las manos de la persona en su voluntad, Es decir, si finalmente, definitivamente, él quiere o no quiere. Si no quiere, pues sí, él puede optar por ello, tomar esa postura. No quiero. No que la persona no tenga la capacidad para entender, no que no haya información al respecto acerca de Jesús y el evangelio, no que no haya evidencia, sino que es una cuestión de la voluntad de la persona final y definitivamente. Bueno sería que su voluntad en su libre elección o en su libre albedrío escoja a aceptar lo que él no puede negar. De hecho, en una ocasión, allí en el Evangelio de Juan, fíjense, en el capítulo 5, Jesús, el Señor les dijo a los judíos, fíjense cómo él, en el 39, Jesús se refiere a las evidencias acerca de él. En el 39, las evidencias eran las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, dan testimonio acerca de mí. Ahí está la evidencia. Pero el Señor en el versículo 40, el Espíritu Santo, inspirando a Juan, nos hace saber en el verso 40, que aunque tuviesen la evidencia y la conociesen y pudiesen entenderla, estuviese a su alcance, final y definitivamente, la aceptación de él, de Jesús como el Cristo, era una cuestión de la voluntad de ellos. Final y definitivamente. Dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay una versión del Nuevo Testamento de ese pasaje que dice de la siguiente manera: ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Así que ¿de quién dependía el querer? De ellos. ¿Quiénes estaban privando, negando de aceptar, de proponerse, creer, aceptar, querer venir a Cristo? Ellos. Entonces, esto es importante tenerlo presente, puntualizarlo. Que final y definitivamente la aceptación de Jesús a las personas, aún haciendo la mejor
dando la mejor explicación y dando las mejores razones convincentes, va a depender, Saulo, hijo, de tu voluntad, de la voluntad de las personas, si quiere o no quiere. Así que antes de comenzar con la primera lección, me parece que es muy importante tener en consideración esto también. Además de lo anterior, esto también. Miren, las evidencias externas a las Escrituras que consideremos en este estudio no deben sustituir a la palabra de Dios. Y aún cuando presentemos eficazmente una defensa de nuestra fe con estos argumentos, debemos siempre, ¿qué cosa? Llevar a las personas a que consideren su condición ante Dios y su relación con Jesús. En otras palabras, debemos procurar comunicarles a las personas que nos pregunten, ¿por qué crees en ese Jesús? Dame alguna evidencia externa, no del Nuevo Testamento, externa, para yo considerarlo. Bueno, debemos decirle, yo te puedo presentar, te puedo dar esas evidencias externas, que las hay ciertamente, y que las puedes entender, pero ellas no son la palabra de Dios. No son. Te las puedo dar. Sin embargo, querido amigo y amiga, aparte de ello, permíteme comunicarte del amor, de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios y de las buenas noticias de salvación en Cristo. Para ti, para todo aquel que de buena voluntad, si llega a creer en Jesús como el Salvador del mundo, si se arrepiente de sus pecados, si confiesa su fe en Jesús y se bautiza por inmersión en agua para el perdón de los pecados, bueno, esa persona, tú podrás ser salvo. Hermanos, en otras palabras, debemos siempre evangelizarlos y no tener solo como fin ganar una discusión o un debate, ¿sí? Porque ese no es el fin, pues, de aprender estas cosas, tener estos argumentos. La idea no es solo y únicamente ganar una discusión, un debate, no. El fin es, aparte de darles a las personas algunas explicaciones, por ejemplo, en este caso, presentar algunas evidencias externas acerca de Jesús, no. El punto es evangelizarles a ellos. Evangelizarles. Muy bien. La primera lección que vamos a considerar de esta serie, después de esta introducción, la primera lección es la siguiente, para los que están apuntando. ¿Por qué creo que Jesús existió? ¿Por qué creo que Jesús existió? Y esto es, pues, por si alguien les pregunta, bueno, ¿y por qué crees tú que existió, que fue una persona real? Un hombre que, según vivió hace casi 2000 años, no en este continente, no en este país, que según era judío, y vivió durante el tiempo en que existió el Imperio Romano, en aquella Jerusalén antigua, la Palestina antigua, cuando todavía existía el templo
de los judíos. ¿Por qué creo que Jesús existió? Miren, el punto central de esta primera lección es el siguiente. Es presentar evidencias que prueban escuchen, que prueban ¿qué cosa? La historicidad de Jesús. ¿Qué significa eso de la historicidad? Significa que vamos a presentar algunas evidencias que demuestran que Jesús fue un personaje histórico, de una persona que tuvo su existencia, que fue real y comprobada. De Jesús, la historicidad de Jesús, como una persona que existió, que fue real, que nació, vivió y murió en cierto lugar y que fue visto y conocido por otros. Escuchen, no vamos a tratar en esta lección, no vamos a tratar si nació de una virgen. Porque cuando se afirma que nació de una mujer virgen, estamos postulando allí, aseverando implícitamente un hecho sobrenatural, milagroso, de que María quedó embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con su esposo. Entonces no vamos a tratar, aquí esta lección no vamos a tratar eso. Tampoco vamos a tratar si Él es divino, si Él probó, demostró que era Dios. Tampoco vamos a tratar si realizó milagros o si resucitó de los muertos, sino si fue un personaje histórico, tan histórico como Alejandro Magno y Aristóteles, que fueron antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo. Estos dos personajes. Porque con respecto a Alejandro Magno se dice, sí, él fue un personaje histórico y hay evidencias y hay toda una serie de razones para creer que Alejandro Magno ciertamente fue una persona real, al igual que Aristóteles también. Bueno, eso es lo que vamos a considerar en esta primera lección. Sí hay, hermanos, sí hay evidencias para nosotros presentarlas y así probar la historicidad de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Bueno, el primer punto de esta primera lección con respecto a estas evidencias es el siguiente. Punto número 1. El testimonio de no cristianos. El testimonio de no cristianos. Lo que se le ha llamado también como la evidencia externa al Nuevo Testamento, que era lo que yo decía en la introducción. Voy a presentar unas evidencias externas, porque están las evidencias internas. Estas son evidencias externas al Nuevo Testamento, ¿sí? Y que demuestran la historicidad de Jesús. Es decir, que Él fue una persona que existió, real, que fue visto y conocido por otros. ¿Ok? Estas evidencias externas que, también mencioné que no deben sustituir la palabra de Dios, pero las podemos usar en favor de la causa de Cristo. Como en un tribunal, ¿no? Un tribunal
Está el juez, el jurado y está un fiscal, un abogado, ¿no? Y la parte, en este caso la parte defensora, el abogado defensor de Cristo para demostrar que ciertamente Él existió. Y el abogado, pues, en ese proceso, bueno, él puede presentar las evidencias que él crea conveniente para demostrar la fiabilidad de la afirmación, o sea, lo cierto que es Cristo existió. Digo, Jesús ciertamente existió, fue una persona real, etc. Bueno, estas evidencias externas del testimonio de no cristianos las vamos a dividir en dos. La primera, el testimonio hostil contra Jesús. Y esto es interesante, el testimonio hostil. Y luego, la segunda, el testimonio no hostil hacia Jesús. Ahora, esto del testimonio hostil contra Jesús, van a escuchar ustedes a quienes voy a citar, y esto es relevante, el que digamos que son testimonios externos pero hostiles, porque es gente que no eran creyentes. No eran creyentes, todo lo contrario. Era gente hostil a los cristianos, a Cristo, a Jesús, a la iglesia, etc. Fíjense, escuchen. El valor y la fuerza de estos testimonios hostiles contra Jesús radica en que estos hombres no testificaron acerca de Jesús y sus seguidores positivamente, sino negativamente. Con esto se demuestra que ellos no tenían ningún interés de favorecer la causa evangelística de Cristo y sus discípulos, sino todo lo contrario. Por tanto, cuando estas fuentes hablan acerca de Jesús, nadie puede acusarles de torcer o tergiversar los hechos a favor de la causa de Cristo. Claro que no. Que ellos no tenían interés de hablar positivamente de Jesús y de los discípulos para que la gente creyese en ellos. No, todo lo contrario. El testimonio de ellos establece, más allá de toda duda razonable, que el cristianismo fue históricamente relevante y que su fundador, Jesús, fue un personaje verificable e histórico tan famoso y relevante que atrajo la atención de incluso el mismo emperador e historiadores romanos. La primera fuente externa hostil contra Jesús que cito es un hombre llamado Cornelio Tácito. Él fue un político y un historiador romano que para el año 110-112 él escribió lo siguiente. Hablando de Nerón, de este emperador romano, Cornelio Tácito, fíjense la fecha, 110-112, contemporáneo a los apóstoles, pocos años después de cuando Jesús, el Señor, muere en la cruz en el 30 y tanto aproximadamente. Y Cornelio Tácito dice lo siguiente, cito: por tanto, para suprimir el rumor, él, Nerón, cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos. Fíjense este dato. Cornelio Tácito aquí está hablando de que existían personas que así se llamaban, así se identificaban como cristianos. Sin embargo, Nerón hizo algo muy malo, perverso,
terrible, les cargó la culpa a los cristianos del incendio que hubo en Roma durante los días de su gobierno. Y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Es decir, Cornelio Tácito juzgó a los hechos de los cristianos como cosas inmorales. Miren lo que dice. Cristo, eso lo dice Cornelio Tácito. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberia. Pero la superstición perniciosa, así llamaba él a los cristianos, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Cornelio Tácito habla de Cristo, que en el griego es el ungido, el elegido, porque así era llamado él, Jesús el Cristo, y menciona también a Poncio Pilato, quien fue el que le condenó a la muerte. Y habla de la persecución que había contra los cristianos también. Entonces, bueno, además de referirse Cornelio como una superstición perniciosa, dañina, que eran inmorales, ¿sí? De este error, etcétera, de esta falsedad. Así, despectivamente hablaba Cornelio Tácito acerca de lo que podemos concluir, la historicidad de Cristo. De que ciertamente él fue un personaje real. En Hechos capítulo 8, podemos ver aquí, según las palabras de Pablo, Romanos capítulo 8, podemos leer aquí, precisamente una descripción de lo que estaban experimentando los hermanos durante ese primer siglo por la persecución tenaz, atroz, cruenta contra ellos. Aquí Cornelio habla de la persecución contra ellos de parte de Nerón y lo que él hizo. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, aparte de que esta fuente confirma la historicidad de Cristo y de Poncio Pilato, contemporáneo, esos días muy cerca a los eventos, a los hechos, cuando ocurrieron. Dice Pablo, Romanos 8, 31 al 39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada referente a la autoridad romana? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una descripción. Lo mismo hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de la persecución
contra aquellos que creyeron en Cristo, porque ciertamente Él fue un personaje real. La segunda fuente que podemos citar externa, testimonio hostil. Y ya expliqué el asunto de por qué calificarles como hostiles. Es Plinio el Joven. Plinio el Joven, que fue gobernador de Bitinia en Asia Menor entre el año 112 y 114. Él escribió lo siguiente al emperador Trajano. Plinio el Joven. Fíjense la fecha, primer siglo y unos poquitos años después, cerca de los hechos, de los eventos con respecto a la persona de Jesús. Dijo Plinio al emperador Trajano: tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios. ¿Vieron lo que dice Plinio? Él está dando un informe al emperador Trajano y le está diciendo que estos cristianos se reúnen en un día en particular y ahí le cantan himnos a ese llamado Cristo, como si Él fuese un Dios. Justino Mártir, en sus escritos, él habla de que ese día era el domingo, el primero de la semana. El día domingo, un día como hoy. Se reunían nuestros hermanos aquellos hermanos, porque creyeron que ciertamente Jesús era o fue una persona real que existió y que era digno de recibir alabanzas porque Él es Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Pablo en el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver más adelante, aseguran que Cristo fue un hombre, pero más que un hombre, era Dios mismo en la tierra. Así que tenemos esta segunda fuente llamado Plinio el Joven, dando testimonio histórico de la persona de Jesús llamado el Cristo. El segundo es Gayo Suetonio. Gayo Suetonio, historiador romano, oficial de la corte en tiempos de Adriano. Hubo un emperador llamado Adriano, muy malo, por cierto. Como mi segundo nombre, Luis Adriano. Él escribió los anales de la casa imperial. Y Gayo Suetonio dice lo siguiente alrededor del año 120 de nuestra era. Cito: como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus, otra forma de decir Cristo, bueno, fueron expulsados de Roma los judíos. Y aquí Gayo Suetonio está dando este relato histórico de aquellos eventos cuando fueron expulsados los judíos de Roma, y muchos de ellos porque eran creyentes de quien Gayo Suetonio dice, le llama Cristo. En Hechos capítulo 18, allí Lucas habla de la expulsión de los judíos de Roma. Hechos capítulo 18, verso 2 dice: y Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma.
Hechos 18, verso 2. Así que Lucas, como historiador, relata aquí precisamente esto que Gayo Suetonio está diciendo. Y todo por causa de un hombre llamado Crestus o Cristo. Crestus era una forma en aquella época también de referirse a Cristo, en este caso a Jesús de Nazaret. También tenemos aquí otra fuente llamado Luciano de Samosata, escritor y conferencista viajero griego y muy conocido en su época, en aquel tiempo. En el año 170 aproximadamente, él dijo lo siguiente, cito, el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo y los cristianos adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Luciano está hablando, está aquí declarando acerca de un hombre que fue crucificado en Palestina, que enseñó una forma de adoración que practicaban los cristianos, los llamados cristianos, seguidores de este Cristo. Y él califica a Cristo como un sofista, como un hombre que presentó, era engañador, ¿no? Falseador. Ese sofista, dice, fue crucificado y estos viven bajo sus leyes, es decir, la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces Luciano, para esa época, 170 aproximadamente, con su declaración, demuestra la historicidad de Jesús. También está el Talmud judío babilónico. ¿Qué es el Talmud? ¿No? ¿Qué es eso el Talmud? Bueno, el Talmud, hermanos, es el libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. ¿Escucharon? Un Talmud es un documento, una serie de documentos, un libro, un paquete de libros, etcétera. Una enciclopedia que contiene las tradiciones de los judíos, comentarios, etcétera. Entre otras cosas, relatos, etcétera. En el Talmud judío babilónico se dice lo siguiente: a Yeshu, que se refiere a Jesús, lo colgaron en la víspera de la Pascua. ¿Ah? Fíjense. Los mismos judíos tienen documentos que hablan de la persona de Jesús y que en este caso se afirma que él, poco antes de la Pascua, fue colgado en un madero. Y así fue. Así sucedió. Otros talmudes, porque no hay uno solo, otros talmudes hablan despectivamente de Jesús y de María, su madre. En esos talmudes se habla de que Jesús es hijo de fornicación. Fornicación. Hablando despectivamente de él y de María. Por tanto, hermanos, y aunque estas fuentes nunca reconocieron que Jesús de Nazaret era el Señor y el Cristo, nunca reconocieron lo que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, verso 36. Obviamente estas fuentes nunca reconocieron esto que el apóstol Pedro dice, que Jesús de Nazaret era el Señor y el Cristo, dice Hechos 2:36, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Estas fuentes nunca reconocieron tal cosa, nunca reconocieron que Él era el Salvador del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, cuando llegó la samaritana allí a Samaria y les habló de Jesús, ¿qué dijeron ellos? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas fuentes no creyeron que Jesús era el Salvador del mundo. Tampoco creyeron que Él era el divino Hijo de Dios. En eso estamos de acuerdo. Y enfatizo esto. Estoy haciendo un contraste entre lo que ellos no creyeron, hija, estas fuentes hostiles que hablaron en la forma en que ya escucharon con respecto a Jesús y a los cristianos. No creyeron esto que el Nuevo Testamento afirma acerca de Jesús. De modo tal que estamos hablando de gente que no eran, obviamente, no eran creyentes. No tenían ningún interés para que la gente creyese en Jesús. En este punto que estoy diciendo, en que Él era el divino Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo habla de la divinidad de Jesús, aun cuando estaba en la tierra. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual se refiere a Jesús en el versículo anterior, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Se dan cuenta? El divino Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él era Dios. El divino Hijo de Dios, como lo confesó el africano, el hombre de Etiopía, en Hechos capítulo 8, versículo 37. Dice Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que significa que Él es divino, plenamente divino, igual que Dios, el Hijo. Estas fuentes nunca reconocieron estas cosas, obviamente con respecto a la persona de Jesús de Nazaret, ya que eran aborrecedores de Él y estuvieron grandemente equivocados acerca de quién fue Jesús. Aún así, estas fuentes, estos testimonios, estos hombres documentaron independientemente e imparcialmente que Jesús existió. Su testimonio confirma la historicidad de Jesús. El testimonio de estos que yo cité confirman la historicidad de Jesús. Porque ellos hablaron de alguien del cual ellos no tenían duda que existió. Aun cuando hayan hablado en la forma, que no es la cuestión, si hablaron de esa forma acerca de Él. La cuestión es que hablaron de Él. Algo dijeron acerca de Él, de Jesús. Vamos a terminar la enseñanza con el siguiente testimonio. El testimonio no hostil. Vimos primero el testimonio hostil. Ahora el testimonio no hostil acerca de Jesús. Y el personaje que será citado aquí es uno llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío
Este hombre nunca, bueno, se sabe que no, obvio, no fue un seguidor de Cristo, no fue cristiano. Trabajó para los romanos después que fue puesto preso este judío por una revuelta en la que participó en el primer siglo. Sin embargo, Flavio Josefo sí tuvo que decir algo acerca de Jesús, lo cual prueba la historicidad de él. Para el año 90 y 100 aproximadamente, tenemos el siguiente texto, conocido como el texto arábigo, porque Flavio Josefo escribió ciertos documentos, pero existe este. Y este es interesante porque es un texto musulmán. Por eso es arábico, de origen árabe. Y ese texto encontrado, llamado el texto musulmán, dice lo siguiente, cito, con respecto a lo que dijo Flavio Josefo, llegó a los musulmanes de esta manera y lo tuvieron ellos. Cito las palabras de Flavio Josefo. Y bueno, ¿por qué resalto el hecho de que sea musulmán? Porque pues los musulmanes no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos tienen su propio profeta y sus propios escritos sagrados, su propia religión. Pero han preservado esto. Fue traducido y dice, cito, de la siguiente manera. Por este tiempo, hablando Flavio Josefo, había un hombre sabio llamado Jesús. Fíjense. Flavio habla precisamente de quienes los apóstoles mencionan Jesús. Y su conducta era buena y era conocido por su virtud. Y mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato, lo que afirman los apóstoles. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir. ¿Qué les recuerda eso? Bueno, de las afirmaciones que hacen los apóstoles. Pero más allá, también eso va en concordancia con lo que las otras fuentes, las hostiles, dicen. Que hubo un tal Jesús, que fue llamado Cristo, que fue condenado y crucificado en Palestina por Poncio Pilato, que tuvo seguidores llamados cristianos, etc. Solo que Flavio Josefo habla de Jesús no de manera hostil, simplemente él relata como un historiador. Pues había este hombre así, asado, etcétera, etcétera. Durante el primer siglo. Hay otra cosa que dice Flavio Josefo que confirma la historicidad de Jesús, basándonos nosotros en el testimonio de estos hombres, de estos historiadores. Flavio Josefo documentó que un hombre llamado Ananús trajo ante el Sanedrín de los judíos, cito, a un hombre llamado Jacobo, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Flavio Josefo está diciendo que en un momento cuando el tribunal de los judíos estuvo reunido, un tal Ananús trajo ante los judíos, ante el tribunal, a un hombre llamado Jacobo, que era hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. O sea, Jesús tuvo hermanos. Si tuvo hermanos, tuvo familia, tuvo padre, madre, etcétera, etcétera, porque él fue un personaje real, ciertamente. Tan real como
Yo y mi hermano José, así, con familia. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 19, que nos confirma precisamente que Jesús tuvo un hermano llamado Jacobo. Jacobo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Jacobo, hermano del Señor. Así que Flavio, un historiador, en las evidencias externas que estamos considerando, da fe de un hombre llamado Jacobo, que era hermano en la sangre, o medio hermano, para ser más exacto, en la sangre de Jesús, llamado el Cristo. Y Pablo aquí lo ratifica en su carta a los Gálatas, porque era sabido que ciertamente el Señor Jesús tuvo hermanos o hermanas en la sangre, hijos de José y María. Y uno de ellos fue Jacobo. Jacob. ¿Quién puede tener esas particularidades humanas? Alguien que es humanamente real, nadie más. Alguien que es humanamente real tiene familia. De modo tal que Flavio y Pablo confirman la historicidad de Jesús.